El discurso de Petro en Naciones Unidas tiene algo que encuentro positivo, como es decir que hay que acabar esa guerra contra las drogas, que ha sido un fracaso. Pero en general es un discurso lamentable que hace quedar muy mal a Colombia. Para comenzar, él olvida que él está hablando a 193 estados de las Naciones Unidas y no simplemente a Estados Unidos, porque él habla todo el tiempo dirigiéndose a los Estados Unidos o a lo que él llama los países del norte, como los países desarrollados como Inglaterra o Francia. Todo el tono es pretencioso, asumiendo que él sabe más que el resto de la humanidad. Él es ofensivo, es irrespetuoso. Él además habla con arrogancia. Él dice por ejemplo, comillas, para ocultar sus culpas sociales, nosotros les servimos para excusar los vacíos y soledades de su propia sociedad que los llevan a vivir en medio de la burbuja de las drogas. Sigue él, Petro, para ocultar los desastres de su propia sociedad. ¿De dónde saca Petro que nosotros somos una mejor sociedad? ¿Acaso estudiamos más? ¿Cumplimos más con las normas? ¿Consumimos menos drogas? Pero él habla con una infinita arrogancia. Él hace toda clase de exageraciones y falsedades que lindan con lo ridículo. Él dice, por ejemplo, comillas, que emigran por millones, hablando de los emigrantes, emigran por millones hacia el norte, hacia donde está el agua, como si los que migran migraran por falta de agua, porque se secan los ríos o algo por el estilo. Él dice, entonces, a los migrantes, comillas, entonces ustedes los encierran, construyen muros, despliegan ametralladoras, les disparan, cierro comillas. Por supuesto que no ponen ametralladoras y no les disparan. Son unas exageraciones y unas falsedades que realmente lo que suenan es simplemente ridículo. Dice, por ejemplo, la solución a la migración es volver a que el agua llene los ríos. ¿A quién se le ocurre que es que la migración es porque no hay agua en los ríos? ¿De dónde saca semejante afirmación tan folclórica, tan poco seria? Esos discursos populistas emocionales sin sustento serio puede que sirvan para hacer campañas exitosas en Colombia, pero en el mundo a nivel internacional no se ven serias. Cualquier empresario abandonaría cualquier idea de invertir en Colombia después de ese ataque repetido que él hace a la empresa privada. Él dice, por ejemplo, comillas, el Frankenstein de la humanidad está en dejar actuar el mercado y la codicia, cierra comillas. Otra frase que dice, la causa del desastre climático es el capital, cierra comillas. Otra frase, la adicción al poder irracional, a la ganancia y al dinero, he aquí la enorme maquinaria mortal que puede extinguir la humanidad. Y sigue atacando todo lo que parezca empresa privada de economía de mercado. Él dice, comillas, nos piden más y más carbón, más y más petróleo para calmar la otra adicción, la del consumo, la del poder, la del dinero. Cierra comillas. Es ridículo que es que nos piden más petróleo, lo que sea. Nosotros somos unos productores absolutamente insignificantes de petróleo. Entre otros, los principales productores de petróleo del mundo, entre los tres principales, están Estados Unidos y Rusia, ¿no? Más aún, sin carbón y petróleo no habríamos llegado al progreso moderno que nos permite vivir infinitamente mejor que hace 200 años, donde se vieron una enorme miseria terrible, con unas carencias materiales terribles. Y hablando del famoso petróleo, que le encanta hacer el show con el petróleo, ¿no? No solo las motos de nuestros trabajadores y campesinos funcionan con gasolina. El jet presidencial lujoso en el que Petro fue a Nueva York funciona con gasolina. Petro, a diferencia del presidente de México que vendió el avión presidencial, él sí va en su avión presidencial consumiendo mucho petróleo, mucho gasolina. En varias ocasiones también con un tono arrogante, Petro dice que es que les va a enseñar a hacer una mejor sociedad, a vivir en una mejor sociedad a esos países, ¿no? Que le va a enseñar mejor, ¿no? Que acabe con las drogas, como si nosotros pudiéramos enseñarles. Ignora que el consumo en Colombia de drogas es enorme. ¿Por qué no hace esa mejor sociedad aquí en Colombia? ¿Qué hizo cuando estuvo en la alcaldía para hacer esa mejor sociedad?
¿Hizo algo para que la gente hiciera más arte, más deporte, parques, campos deportivos? Nada. Entonces muchas frases grandilocuentes pero vacías. Comillas, dice, ¿quieren menos drogas? Piensen en menos ganancias y en más amores, comillas, ¿no? Suena bonito tal vez en un discurso, pero eso allá no es algo serio. Acusa, por ejemplo, a los Estados Unidos, llega a semejante extremo, acusa a los Estados Unidos y a los países del norte de ser nazis peores que Hitler. Comillas, dice, ustedes, oiga lo que dice Petro, ustedes quintuplican la mentalidad de quien creó las cámaras de gas y los campos de concentración. Cierro comillas. Es decir, según Petro, los Estados Unidos o los países del norte como Inglaterra o Francia son nazis peores que Hitler. Eso no es serio, eso es ridículo y folclórico. Y solo hace que Colombia se vea como un hazmerreír a nivel internacional.